Vamos a empezar entonces con la primera charla. Le pido que si tenemos problemas con el internet y con el audio, me lo hagan saber. El objetivo de esta primera charla, básicamente, o los objetivos, consisten en presentar los pasos quirúrgicos básicos de la técnica del TLIF mínimamente invasivo, presentando algunos puntos técnicos específicos que nos parecen de importancia, tratar de compartir las limitaciones y las contraindicaciones que tiene este procedimiento, y en base a eso tratar de determinar cuál es el rol de esta técnica en nuestra práctica diaria como cirujanos de columna. Algunas generalidades: todos estamos familiarizados con la técnica del TLIF. Es una técnica de soporte y de fusión intersomática. En el TLIF mínimamente invasivo, esta es la clave, esta es la cirugía. El trabajo del espacio discal y la fusión intersomática lo es todo. Habitualmente los tornillos que colocamos, ya sean percutáneos o por otros accesos, cumplen solamente una función de fijar lo que hacemos en el trabajo en el espacio discal. Y si realizamos esta técnica de manera correcta, podemos tener una descompresión directa del lado donde abordamos e indirecta contralateral, pero haciendo siempre hincapié en que el trabajo es del disco. El protagonista aquí es el trabajo discal y la caja que colocamos en este espacio. Hay algunos requisitos mínimos para realizar un TLIF mínimamente invasivo, independientemente de los separadores que usamos, y es que necesitamos un entrenamiento previo adecuado en TLIF abierto, si no tenemos el riesgo de que nos perdamos y que sea sumamente compleja la cirugía. Y estos requisitos que ustedes ven aquí, que son básicos para esta técnica, que incluyen la magnificación, la iluminación, una fluoroscopía adecuada y los implantes adecuados. No todos los implantes están desarrollados para ser colocados por vía mínimamente invasiva. Con respecto a la magnificación, en general es muy importante el uso del microscopio quirúrgico, porque de esta manera puede interactuar el ayudante junto con el cirujano. Es una técnica que puede realizarse también con lupas, pero la dirección de trabajo es muy oblicua, el campo es muy pequeño, y si el cirujano necesita la ayuda del asistente, en general, y no están usando el microscopio quirúrgico, en general cuesta mucho, se mete la cabeza y el cirujano, el ayudante, queda muy estático. Entonces es muy importante tener y conocer estos requisitos para realizar de manera exitosa esta técnica. Es muy importante lo que les comentaba, porque nuestra visión de trabajo cambia de la que vemos a la izquierda, donde tenemos todas las estructuras visibles, el cirujano que nos ayuda está muy cómodo, podemos palpar, podemos tocar, a una cirugía, a una visión como la de la derecha, donde tenemos pocos reparos anatómicos palpables, prácticamente no llegamos con nuestros instrumentos. Entonces tenemos que estar familiarizados con el TLIF abierto antes de plantearnos hacer una cirugía mínimamente invasiva. Algunas consideraciones técnicas muy importantes: es clave el posicionamiento del tubo o del separador, independientemente que usemos separadores tubulares estáticos, separadores de valvas que se abren. Es muy importante tomarse el tiempo de colocar el separador de manera adecuada. El tubo tiene que tener la convergencia adecuada. Hay que recordar que la dirección de trabajo es mucho más oblicua que en el TLIF abierto. Tiene que estar paralelo al espacio discal, de forma tal de que el trabajo sea mucho más fácil y no peguemos con los instrumentos en el borde del tubo o en el borde del separador. Y saber que vamos a hacer un corredor de trabajo, una resección ósea facetaria, que tiene que ser acorde a la descompresión que nosotros necesitamos hacer y a la protección de las estructuras neurológicas que van a estar próximas a la zona de trabajo. Como decía, es muy importante el trabajo adecuado del espacio discal. Hay que tomarse el tiempo a hacer un buen clearance discal, de trabajar bien el espacio, porque esto nos va a permitir colocar de manera adecuada el cage para que cumpla los requisitos que nosotros le pedimos en esta cirugía. Insisto, es clave tomarse el tiempo para poner de manera adecuada el tubo o el separador. Si no estamos paralelos al espacio discal, si no estamos en la misma dirección, la instrumental nos pega en los bordes del tubo, el tubo se corre, por ahí tenemos que cambiar la separación del tubo y nos podemos perder. Cada vez que corremos del tubo entran partes blandas y se puede hacer un proceso muy fastidioso. Entonces es muy importante colocar el tubo, tomarse el tiempo para colocar el separador de manera inicial, es ganar tiempo para el resto de la cirugía. Esta es la ventana que nosotros necesitamos ver para hacer un TLIF. Si usamos un separador tubular fijo,
necesitamos ver la faceta descendente junto con lámina, la faceta ascendente, y es muy importante visualizar o tener perfectamente identificado el borde superior de la transversa inferior. De esa zona hacia arriba, nosotros podemos trabajar con seguridad. De hecho, si hacemos una resección de la faceta ascendente, trabajamos o caemos en un triángulo de seguridad, que es el triángulo de Campbell, que nos permite tener un acceso seguro al espacio discal. Y de esa manera incluso podemos trabajar todo el disco protegiendo las estructuras neurológicas, dejando la faceta descendente intacta, y una vez que tengamos colocada la caja y hayamos hecho el trabajo discal, podemos completar la descompresión haciendo una resección ósea en la medida que nosotros lo necesitemos. En el lado derecho hay un separador retráctil que se abre en el sentido cefalocaudal, que nos permite un abordaje quizás un poco más familiar a los cirujanos. Podemos ver con el complejo faltario completo, la transversa. Es un abordaje con el que estamos mucho más familiarizados, es un separador un poco más dinámico, y tiene la ventaja que, como visualizamos más estructuras, nos permite que coloquemos los tornillos incluso con técnicas freehands a través de este separador. Lo que le decía, es muy importante saber que la dirección de trabajo es mucho más oblicua que lo habitual. De hecho, en general, la incisión de piel se hace por fuera del borde lateral de la línea pedicular, es decir, estamos muy laterales. Eso nos obliga a trabajar muy convergentes. Tanto los separadores como los dilatadores y todo el tubo tiene que estar en la misma dirección que el espacio discal, tiene que estar coaxial al disco. Eso nos permite trabajar en la dirección adecuada con todo instrumental y favorece la colocación de la caja, disminuyendo la incidencia de subsidencias. Y la adecuada colocación del tubo nos tiene que permitir una radioscopía como esta que ven en la derecha, donde tenemos una adecuada descompresión neurológica que nos permite colocar una caja en el lugar donde nosotros queremos, donde técnicamente tiene que ir, preservando las estructuras neurológicas y disminuyendo el riesgo de alguna lesión. Otro slide que nos muestra que realmente trabajamos mucho más oblicuos. Si esta es la línea media, el separador está mucho más oblicuo. Este gráfico es un gráfico clásico que nos demuestra que la dirección de trabajo del TLIF es una de las más oblicuas que tenemos cuando trabajamos por abordajes posteriores. Y un poco este separador nos representa lo que yo les comentaba cuando hacemos un TLIF tubular con este tipo de separadores. Si no usamos el microscopio quirúrgico, el ayudante queda así, estático, porque no tenemos la posibilidad de que meta la cabeza en el campo quirúrgico para ver. Y esto es un video de un TLIF realizado por un abordaje de Wilson mínimamente invasivo, que busca representar esto, la convergencia de los tornillos y de la dirección de trabajo en los TLIF mínimamente invasivos. Con respecto al corredor de trabajo, como les dije, lo importante es que la resección facetaria sea la adecuada para trabajar de manera adecuada el disco y para poner a salvo las estructuras neurológicas. Uno puede hacer, como les había comentado, una resección de la faceta ascendente, usando como límite inferior el borde superior de la transversa, y ahí tenemos un acceso perfecto al disco, en una zona de seguridad, no hay raíz, la raíz pasante está protegida por la faceta que está aún colocada. Podemos hacer una perfecta disectomía, hacer el trabajo del espacio discal, colocar la caja de manera segura. Y luego completar la resección facetaria en la medida que lo necesitemos. La excepción a esto, es decir, la excepción al abordaje de ILIF, que es solamente la resección de la faceta ascendente, es el espacio 5.1. En el espacio 5.1, la raíz sale mucho más acostada en el espacio discal. La resección de la faceta ascendente solamente es insuficiente. Si queremos hacer este abordaje a nivel 5.1, vamos a generar una neuropraxia del ganglio de la raíz de L5 contra el pedículo de L5, y eso nos va a dar dos resultados, ambos muy, muy lamentables. O una hiperalgesia por una neuropraxia del ganglio de la raíz dorsal de L5 o un pie caído. Y como dice Néstor, la reputación de un cirujano de columna es L5. Entonces, a nivel L5, tenemos que tener una ventana de trabajo como la que ustedes ven a la derecha, una amplia resección de ambas facetas y la colocación de la caja más medial como si fuese prácticamente una caja de PLIF. Con respecto al trabajo del espacio discal, es clave, la cirugía no termina cuando llegamos al disco, la cirugía recién empieza cuando llegamos al disco. Es muy importante hacer un buen clearance discal para poder colocar injerto en el espacio discal. El injerto que va en la caja es una cantidad muy limitada,
para aquellos que no tenemos BMP, tenemos que tratar de hacer un muy buen clearness discal para facilitar la fusión y permitir la colocación de injerto dentro del espacio discal. Y a su vez, porque si hacemos un buen clearness discal, la caja entra más fácil y la podemos dirigir en la posición que nosotros queremos. Si no hacemos un buen clearness discal, la caja no va a entrar, vamos a martillar, vamos a hacer mucha fuerza y tenemos o incrementamos las chances de que tengamos una subsidencia o que tengamos un mal posicionamiento de los implantes. La colocación del cage no es solamente tirar la caja y martillarla en el espacio discal, es muy importante colocarla en una posición que sirva y que cumpla a lo que nosotros necesitamos. Lo ideal es que pase la línea media de forma tal que del lado contralateral nos permita una descompresión indirecta por restauración de la altura discal y del foramen. Y si usamos cajas que se giran dentro del espacio discal, como la que ustedes ven en la radioscopía de la izquierda, la única forma de que esas cajas giren es tener un buen clearance discal, de forma tal que la caja pueda seguir la dirección que nosotros queremos darle y que cumpla con sus requisitos. Esta es una tomografía postoperatoria, donde vemos que la caja cruza la línea media, se oblicúa hacia el otro lado y nos permite una adecuada descompresión indirecta contralateral. Con respecto a los tornillos pediculares, lo que les comentaba es esto, son un complemento, podemos colocarlos de manera percutánea, asociadas a un abordaje de Willis, a un abordaje a través de los separadores tubulares y colocarle injerto posterolateral, pero son eso, son un soporte y una fijación in situ de lo que hicimos en el espacio discal. Esta técnica tiene algunas limitaciones y es que técnicamente es complejo, tiene una curva de aprendizaje larga. Nos irradiamos más al principio porque muchas veces no estamos seguros de dónde estamos y usamos mucha más radioscopía que lo que hacemos una vez que la curva de aprendizaje se desarrolla. Tiene una área de trabajo limitada y fija. Eso le da una cierta dificultad a la cirugía, independientemente de los separadores que usemos, porque tenemos una ventana de trabajo limitada con respecto a las estructuras que vemos. En general, está recomendado hasta 2 niveles. Más de 2 niveles es complejo, es técnicamente demandante, aumenta la incidencia de fractura de pedículos entre los niveles. Entonces, en general, está limitado hasta 2 niveles. Y el principal limitante, o uno de los principales limitantes, es que esta técnica, el TLIF mínimamente invasivo, no genera lordosis. No es como el TLIF de Jaffe, que es un TLIF abierto de deformidad, donde tiene una gran ganancia de lordosis segmentaria. Este sistema no genera lordosis si queremos hacer una compresión con los implantes, con los tornillos percutáneos, con la línea media puesta. Podemos tener dos circunstancias, o una estenosis foraminal y artrogénica contralateral, porque la faceta está colocada, o un aflojamiento de los tornillos. Es decir, que tenemos que saber que una técnica tiene esa limitación. En consecuencia, las contraindicaciones son aquellos pacientes que además de la descompresión requieran correcciones sagittales o coronales mayores, esta no es una técnica para eso, que tengamos que usar más de 3 niveles, o que tengamos un espacio discal muy profundo, muy limitado el acceso con las crestas ilíacas, que nos dificulte mucho la colocación de los tubos o de los separadores, y eso nos origina un resultado que no sea el óptimo que nosotros buscamos. Entonces esa es una contraindicación. Como conclusiones, es una técnica que tiene como principales beneficios el postoperatorio. Son pacientes que no les duele, que no sangran, que no se transfunden, que se van rápido a casa, que no se infectan. Entonces el postoperatorio es el principal beneficio de estos pacientes. Independientemente de todos los abordajes que usemos, ya sea tubular, con separadores de valvas que se abren, o por abordaje de Wilse, son todos técnicamente demandantes, una cirugía técnicamente compleja. Tiene la ventaja que nos permite compresión directa del lado donde colocamos la caja e indirecta contralateral si hacemos bien la técnica. Y les diría que lo ideal para aquellos que van a iniciar esta técnica es una patología monosegmentaria en un nivel 4 o 5 que no requiera correcciones coronales o sagittales. Eso es todo. Muchas gracias, Alejo. Excelente. Mientras me voy pasando el video, una de las cosas que preguntó Alexander desde Costa Rica era si se colocaba primero la caja y luego los tornillos. En lo personal prefiero colocarle keyword a todo, los tornillos contralaterales dejarlos puestos,
trabajar y luego sí colocar el tornillo final en donde estoy trabajando. No sé, Alejo, si le quieres dar algún tips distinto. En general depende mucho, como comentabas, del tipo de separadores que usemos o del abordaje que usemos. Nosotros en general usamos separadores de valvas que se abren, entonces eso nos permite poner los tornillos con técnica freehand del lado donde hacemos el abordaje. En ese caso lo que hacemos es canular el pedículo que tenemos abajo, retiramos el tornillo para que la cabeza del implante no nos moleste, colocamos el de arriba. En general tratamos de hacer una técnica de lift en los niveles 5 para arriba, ¿no? Volamos la faceta externa, hacemos un trabajo discal con seguridad, estamos mucho más cómodos haciendo el trabajo discal, hacemos una buena disectomía, un buen clearance con la faceta que nos protege. En general colocamos la caja, luego completamos la descompresión y ponemos el tornillo que nos falta con la barra. Anderson, ¿algún tips distinto? ¿Cómo es tu orden? A mesma coisa também. Normalmente eu passo os parafusos do lado contralateral, não deixo com a barra, venho do lado do trabalho, faço mais ou menos como a Alejo falou, passo os parafusos, depois tiro, deixo a soca no lado, tem um corredor de trabalho maior, principalmente se for fazer mais de um nível, que o parafuso, às vezes o do meio, ele atrapalha um pouquinho na hora da gente guiar um pouco o nosso tubo, né? E aí no final do procedimento eu recoloco os parafusos. Perfecto, gracias. Alejo, ¿me puedes confirmar? ¿Tienes mi imagen? Tengo no, solamente la de la pantalla sin el video todavía. La de la pantalla sin el video. Exactamente. Dame un segundo, a ver. Sí, mientras va apareciendo esto, respondo otra pregunta que me dice, sí, ¿qué tipo de cajas tienen? Ahí está. ¿Ahora sí se ve, Alejo? Perdón, Doutor Morales, somente um minutinho. Doutor Marim, a velocidade do espanhol dá para compreender ou dá Sim, para devagar mais um pouco? Não, por enquanto está indo tudo bem. Alejo, ¿tenemos imagen? Perfecto. Tenemos la imagen, Néstor. Perfecto. Bueno, entonces, a continuación, durante los siguientes 20 minutos, vamos a compartir un video de la colocación de un TLIF. Voy a darle algunos tips. Este video fue hecho bajo el auspicio de Medtronic en la clínica Porto Azul. Fue un procedimiento quirúrgico que hicimos con mi colega, el doctor José Nam, en la clínica. Y pues vamos a reforzar un poco lo que dijo Alejo recientemente. Y voy a ir parando el video poco a poco para explicar algunos tips y podemos ir preguntando en el chat. Y ahorita Anderson y Alejo nos hacen llegar las preguntas. Este es un paciente femenino que tenía, además del dolor lumbar, un dolor radicular del miembro inferior derecho. Ustedes pueden ver una ligera listesis a nivel del E4, L5, un pequeño quiste facetario del lado derecho. Aquí se ve un poco más claro, con una estrechez del receso lateral del lado sintomático radicular. En las radiografías dinámicas vemos una listesis 4-5 que se nota un poco más en flexión del paciente, que trataba de irse neutro a la extensión, pero era bastante sintomático. El primer tips que les quiero dar acá en cuenta con base en lo que dijo Alejo es, si ustedes se dan cuenta, está marcada la línea media, la línea medio pedicular, luego hacemos una intersección entre los dos pedículos y a 1 centímetro justo de ese pedículo es donde vamos a hacer las inserciones de 1 centímetro para la colocación de los tornillos. En este caso 4-5 de derecho es una incisión un poco más grande de 1.5 para no maltratar la piel. Cuando dejamos el tubo muy templado en la piel, a pesar de que no son cirugías largas, le podemos generar algo de necrosis a esa piel. Por eso es importante estar ahí, que quede bastante abierto. Otro dato importante, cuando ustedes hagan la incisión en piel, cerciórense que con el bisturí también le hicieron incisión a la fascia. Uno de los dolores posoperatorios importantes en esta cirugía y que no lo tenemos en cuenta es que no abrimos la fascia y cuando pasamos percutánea a la barra, eso le genera un dolor al paciente. Entonces, por eso Alejo hace mucho énfasis siempre en esto en los cursos cadavéricos porque es importante para tener en cuenta. Aquí hemos marcado, pues, pedículo a pedículo de L4, L5, las líneas que le acabo de especificar.
Si bien es cierto, al principio uno se puede irradiar un poco, aquí tenemos la protección necesaria, pero estos reparos nos marcan la diferencia en el acto quirúrgico. Ustedes se dan cuenta que también marqué el disco, porque eso nos va a dar una orientación espacial cuando estemos trabajando, y marqué el largo que tiene la transversa donde vamos a trabajar, es decir, la transversa del E5, porque justo en este nivel está mi triángulo de seguridad. Mientras yo esté por encima de la transversa, no voy a lesionar ningún nervio, porque muchas veces llegamos allí, estamos con susto, no conocemos bien las estructuras y perdemos tiempo. Mientras yo con el dedo palpe dónde está mi transversa, justo por encima de ella no le voy a hacer daño a nada. Por eso es importante que tengamos un buen sentido de ubicación radiológica, y ese reparo de la transversa va a ser muy útil para saber cuándo estamos trabajando. Entonces, una vez estén hechos todos estos reparos anatómicos, yo procedo usualmente colocando los tornillos contralaterales. Hoy vamos a hablar más de T-Leaf y no nos vamos a detener en los tornillos, pero es importante que conozcamos todas esas estructuras y tratemos de que así tengamos mucha experiencia, siempre hagamos el ejercicio de marcar estas estructuras. Si ustedes se dan cuenta en el video, las dos torres del sextant contralaterales, es decir, L4 y L5, con sus tornillos para los brasileros, con sus parafusos, ya están colocados en este momento. Y si se dan cuenta, ya canulé el L5 del lado derecho, que es donde voy a colocar la caja, y el L4 está el keyword. Muchas personas dirán, bueno, pero ese keyword molesta dentro del procedimiento quirúrgico. Nos vamos a dar cuenta que no genera ningún tipo de dificultad. Aquí estamos introduciendo los dilatadores. En ese momento el soporte técnico me va tomando la altura del separador, de las valvas que vamos a colocar en el separador. Ya está montado. Se necesita que el personal esté bastante entrenado, que trabaje, que no tengamos que estar preguntando, sino que conozcan exactamente esto. Si ustedes se dan cuenta en este momento, hay una ligera inclinación del separador bivalva, ya está montado en su brazo, y esa debe ser la angulación, que es la que nos acaba de explicar Alejo. ¿Por qué? Porque esa nos permite, inclusive si queremos hacer un over the top, trabajar de esa manera. Es decir, no debe quedar perpendicular, sino con una ligera inclinación para poder tener todo el control. Retiramos los dilatadores con cuidado que no se salga el keyword. Siempre alguien agarra el keyword. ¿Por qué? Porque eso vamos a colocar a un lado. Si ustedes se dan cuenta, ya está el keyword de L4 derecho colocado. Recuerden algo, cuando ustedes comienzan esta cirugía, ustedes están frescos, el cerebro está tranquilo, no están haciendo un trabajo de microscopio todavía. Y como están así, tienen un mejor chance de colocar tranquilamente sus tornillos, de canular, no hacerlo al final cuando ya están cansados, cuando ya tienen cierto grado de disconfort, porque tuvieron algún grado de dificultad en la caja. Por eso es importante, en mi concepto, colocarlos desde antes. Una vez se retira hasta el último dilatador, ustedes se dan cuenta que ese keyword quedó fijo a un lado. En este momento, este es un cincel. ¿Qué estamos haciendo? Esta es la faceta externa, esta es la faceta interna, y vamos a través de la línea interarticular, que es esta, y la base de la faceta externa la vamos a fracturar para dos razones. La primera, caemos en el triángulo de seguridad, y la segunda, no la estoy fresando porque ese hueso me sirve para rellenar la caja. Entonces aquí vamos dando martillo, tenemos la luz, y quiero otro detalle que presten atención. Miren el keyword. ¿Por qué es importante el keyword? No me estorban el procedimiento. Segundo, ustedes ven todos los videos y las gráficas que mostró Alejo donde se ve la anatomía de la faceta. Eso suena muy bonito en los videos, pero un paciente con hipertrofia facetaria, un paciente con artrosis, un paciente con pérdida de altura del disco, que es la gran mayoría de nuestros pacientes, no vemos adecuadamente esta relación articular. Muchas veces no sabemos qué es faceta interna, qué es faceta externa y qué es pedículo. Solo vemos una masa. En cambio, si yo tengo canulado mi pedículo con el keyword, yo sé que de aquí hacia abajo no tengo nada que ir a trabajar porque es el pedículo. Mi zona de trabajo es del keyword hacia arriba, y ya eso me va dando una ubicación anatómica de no hacerle daño al paciente. Por eso es importante. Miren cómo comenzamos a movilizar la faceta externa hasta que la hemos fracturado.
Si ustedes se dan cuenta, aquí está la relación articular. Miren todo el trayecto de la faceta y vamos a ganar todo este hueso. Por debajo del borde lateral de esa faceta externa está un cotón que podemos disecar el tejido blando si tenemos miedo de hacer algún desgarro al ligamento, que usualmente no pasa, pero lo podemos dejar en ese momento y trabajar la faceta externa. Le damos par de movimientos sin ningún afán. La idea es sacarlo. Hacemos unos movimientos en rotación con un alligator fuerte y en ese momento nos vamos a traer completamente la faceta. Aquí trajimos faceta, va a sangrar un poquito. No la vamos a traer completamente, sobra un pedazo, pero si ustedes se dan cuenta, si este es el pedículo, acá está la transversa y esta es mi faceta interna, ya caí en el triángulo de Campbell. Recuerden algo, una cosa es el triángulo de Campbell en una entrada transforaminal para un endoscopio, que es una vista completamente lateral, y otra cosa es el triángulo de Campbell a través de un tubo donde la vista es ligeramente perpendicular. Entonces, por eso es importante. En el triángulo de Campbell, acá nuestra base va a ser la transversa. Nuestra pared interna en este momento es la faceta interna y parte del piso también es el pedículo. Si yo quiero hacer una decompresión indirecta, yo aquí puedo trabajar el disco, coloco mi caja y fijo. Y no tengo nada que ir a hacer al canal. No me interesa ver la raíz nerviosa. No quiero ver el saco dural. Como le quité completamente el soporte externo a este complejo, puedo angular mi brazo y llevar la caja hasta el extremo contralateral. Pero como en este caso puntual tenemos un quiste facetario que comprime la raíz, sí necesitamos quitar faceta interna. Pero ojo, si solo es una decompresión indirecta, ya en este momento podríamos trabajar el disco para colocar la caja. Entonces saqué el pedazo de hueso. Ustedes se dan cuenta que aquí sobra algo todavía de la faceta interna. Voy con un cotón, me protejo donde va el disco, que sé que ahí va el disco, como con la Kerrison hasta llegar a la base del pedículo acá abajo, y en la parte interna todo esto que falta aquí comer es faceta interna. Todo este pedazo lo vamos a traer también en bloque, ese remanente. Miren cómo se viene el resto de la faceta. Aquí vemos claramente la relación articular de la faceta externa con la faceta interna, que miren que todavía no la he tocado. No la he manipulado todavía, porque lo que me interesa ahorita es trabajar con tranquilidad, con rapidez en ese triángulo de seguridad. Una vez remuevo todo eso, si yo palpo ahí abajo, estoy quemando con confianza porque sé que estoy apoyado sobre el disco. Ahí ya me comienza a aparecer una grasa. Aquí sí ya puedo coger con un drill de alta velocidad, fresar lo que se me esté dando en el campo para quitar la parte de faceta interna y tener por lo menos una proyección mayor a un centímetro y medio para colocar cualquier caja con facilidad. Si yo tengo un diámetro de esta parte interna hasta lo que ya quité de faceta externa, que es este nivel, créanme que cualquier caja de cualquier tamaño ya se puede colocar ahí sin ningún problema. Es necesario un conocimiento anatómico bueno. Para mí, esta cirugía es más demandante que una vía anterior. Simplemente que nos entrenaron en la vía posterior y estamos más familiarizados con esto. Aquí la Kerrison ya comienza a quitar faceta interna y estoy buscando ver saco dural. Si ustedes se dan cuenta, ya esto es ligamento amarillo. No quiero quitarlo todavía, no me interesa quitar todavía el ligamento amarillo porque es una barrera de protección. Si ustedes se dan cuenta, de acá ya todo esto es ligamento. Todo esto es ligamento amarillo. Aquí abajo va mi raíz, que es la quinta lumbar, y acá arriba de esta grasa está la cuarta lumbar derecha. Si la veo, perfecto. Lo importante es saber dónde está. No tengo afán de verla. Cuando uno diseca esa grasa para verla, ¿qué es lo que está tocando? El ganglio de la raíz dorsal, y le vamos a generar dolor al paciente. Entonces, saber dónde está es importante. Verla no es necesario. Ahí ustedes se dan cuenta que el disector acá, entré al foramen, ya aquí aparece el disco, aquí estoy quitando techo del foramen. Ya aquí estoy quitando techo del foramen y miren que todavía no he visto la raíz, no me interesa. La quito completamente, ahí se fue un pedacito de ligamento y ya en ese momento voy con mi bisturí a hacer una ventana suficientemente grande. Donde era faceta interna, comienza la incisión del bisturí, todo lo que era faceta externa, y aquí tengo el rectángulo en el que voy a trabajar con un espacio suficientemente grande. Las personas que comienzan a trabajar a través de un tubo siempre hacemos esta pregunta. Miren, aquí hicimos la incisión del disco. Si yo hubiera hecho una incisión de 30 centímetros por la línea media
porque necesito ver todas las estructuras anatómicas. Al final del ejercicio, cuando yo reseque mi faceta, voy a tener exactamente la ventana que estoy teniendo a través de este tubo. No importa que abramos la piel desde el occipital hasta el sacro, la ventana para trabajar la caja va a ser exactamente la misma. Y volvemos a lo mismo que les decía ahorita. Se dan cuenta que en ningún momento el keyword que está aquí me ha estorbado para nada. Pero ahora pónganse a pensar, si yo ya resequé todas estas estructuras y no he colocado ese keyword, el momento en el que yo vaya a canular ese pedículo, las estructuras de al lado no están. Yo ya perdí el feeling, me puedo resbalar, me puedo ir hacia el canal. Por eso para mí es importante tener el reparo en este momento y me estoy dando una protección para el futuro. Aquí lo que decía Alejo, en este momento la cirugía apenas comienza y comenzamos a resecar el disco y quiero dejarles un mensaje que para mí es muy importante. Este momento, en manos expertas, ya están los estudios medidos. En manos expertas de cirujanos, queda de un 30 a un 35% de disco. Y ese es uno de los principales problemas por el cual podemos tener una pseudoartrosis en una caja de Tillich. Por eso el mensaje que daba Alejo, no escatimemos tiempo en preparar bien esos emplay. No escatimemos tiempo en sacar bien ese disco. Porque cuando hacemos una vía anterior, tenemos la certeza que sacamos completamente el disco. En una vía lateral sabemos que sacamos completamente disco, pero acá es puro feeling. Nosotros no estamos viendo el espacio discal. Yo estoy metiendo mis pinzas, meto mis curetas, raspo, y cuando yo crea que peleé bastante eso, entonces tenemos esa certeza. Aquí va el probador. Miren que es un probador alto. Usualmente no coloco cajas menor de 12. Casi siempre trato de colocar cajas altas. Las vamos metiendo. El largo lo pueden medir previamente, desde una caja 26, una caja 32, ya eso se lo va a decir a ustedes. Vamos a ver ahorita en las imágenes que podemos meterla hasta el lado contralateral sin ningún problema. Aquí estamos haciendo la preparación de la matriz ósea, pero ¿qué es importante? Utilicemos la faceta y la lámina, aquí la estamos mezclando, eso dentro de la caja. No coloquemos matriz ósea libre en el espacio discal que genera una reacción inflamatoria importante en los end plates y se puede portar como una discitis. Coloquémosla dentro de la caja. Miren la cantidad de hueso con la que estamos rellenando previo a colocar la caja. Esto es una caja muy pequeña. Si ustedes la comparan con un Alif, con un Deadlift, con un Olive, esta caja no hace ni siquiera el 20% de lo que se hace con las otras cajas. Entonces tenemos que colocar mucho hueso antes de colocar la caja. Lo impactamos y ahí sí colocamos la caja. Miren un tip importante que no me canso de decirlo. Esta caja está cubierta con un hemostático fibrilar. ¿Qué nos pasa a todos cuando no ponemos eso? Damos el primer martillazo y todo el hueso salió volando y nos queda en el espacio. Y dentro de la caja no queda nada. Cuando ustedes martillan con un hemostático fibrilar, el hemostático es el que queda afuera. Y el poco hemostático que queda adentro, sabemos que 14 días después ya se reabsorbió y no va a estar de interfase para la colocación de la caja. Esta caja la podemos angular perfectamente sin ningún problema. Aquí va entrando, tenemos nuestra verificación con rayos X y vamos a colocarla en la posición que nosotros querramos para tener adecuadamente eso. Miren, aquí me voy a tratar de devolver un segundo y se van a dar cuenta que el momento en el que colocamos la caja, al quitarla, ganamos el espacio, ya tengo mi raíz L5 completamente libre, después que quito el ligamento amarillo, pero para colocar la caja no necesito hacer absolutamente nada de eso. Yo no tengo necesidad de hacer eso, simplemente lo podemos trabajar después. Por eso la pregunta que hacía Alexander, primero coloco caja, después me preocupo por las estructuras neurales. Con una caja dentro, donde protegí mis estructuras neurales, luego con comodidad la puedo revisar, puedo ver dónde está y todo eso. Miren, retiro y queda mi caja completamente libre. Ahí está la incisión. Y miren un dato. Esta línea significa que yo entré por este lado. Porque muchas personas dicen, no, pero mira, Néstor, es que me cuesta trabajo, la caja me queda como un plif. Es simplemente por la angulación del tubo. Otra cosa que no permite llevarla al lado contrario es que no resecamos completamente la faceta externa. Entonces, cuando vamos a palanquear para inclinar, me impide que podamos hacer eso.
Pero si ustedes se dan cuenta, con esta línea quiere decir que pasé hasta el otro lado y no paso más porque no quiero. Porque si quiero le meto esa caja hasta el foramen contrario. Es decir, la angulación no me está impidiendo colocar la caja en donde yo quiero posicionarla. Por eso es importante este dato, porque realmente podemos hacer una decompresión bastante grande a través de esta técnica y realmente no nos está impidiendo la colocación de la caja. Este espacio es uno de los espacios que más nos vamos a encontrar, que es el espacio L4, L5. Usualmente el consejo que doy también, como el que dio Alejo, es ojalá comencemos trabajando con un solo nivel, podemos hacer hasta 3 sin problema, pero es bastante dispendioso porque créanme que preparar el disco toma realmente tiempo. Por eso yo aconsejo que comencemos por un nivel. Y recuerden algo, y no nos cansaremos de repetirlo, L5, S1, cuando lo hacemos a conciencia, eso no es un TLIF, eso es un PLIF con caja de TLIF, porque la raíz del L5 queda completamente atravesada en el campo. E insistimos, la reputación de un cirujano es la quinta raíz lumbar. En una cirugía programada sacamos un pie caído y es absolutamente lamentable. Por eso es importante contemplar que 5-1 es algo completamente diferente. Esta técnica que les acabo de explicar es perfecta para 4-5, 3-4 y siguientes niveles para arriba. Hay una variedad con L5, S1, como ya lo dijo Alejo. Alejo, Anderson, no sé qué preguntas recopilaron antes que pasemos al caso. Tenemos una cantidad súper importante de preguntas. Anderson, vos también haces toda la marcación que mostró Néstor y demás habitualmente en la piel. Sim. Não, o meu caso, eu acho que eu não vou mostrar as marcações de pele, deixei para vocês mostrarem as marcações. Mas acho que o meu caso vai falar bastante sobre as possíveis complicações e as dificuldades que vocês deram uma ênfase muito boa de trabalhar em L5, S1. Bien. ¿Quieren que veamos alguna de las preguntas que tenemos como para ir descomprimiendo el chat? Un par, Alejo, Aquí. antes que pasemos al caso. Bien, aquí nos pregunta Iris Montes, ¿qué tipo de cajas tienen más subsidencia entre cajas de PIC y cajas de titanio autoexpandibles? No sé, esto si tenés experiencia o Anderson con cajas de titanio autoexpandibles. Eu tenho pouca experiência com as caixas autoexpansíveis. Com as caixas de titânio a gente não tem usado mais os cage em titânio, basicamente os cage em pique. Então, tem pouco para acrescentar nesse sentido. Yo ahí, Alejo, quiero dejar un mensaje. Miren, la principal causa de subsidencia es romper el end plate. Por eso es importante en la preparación, no nos preocupemos si es titanio, si es PIC. Recuerden que comenzamos con titanio, volvimos al PIC, ahora nos dicen que titanio. Aterricemos en nuestros sistemas de salud, qué podemos colocar, tengamos cierto filtro con la información que nos dan. Una buena caja con una preparación del end plate es lo más importante. Un ángulo de Ferguson con una lordosis inadecuada, como nos mostró Alejo, nos expulsa una caja en 5-1. Entonces, eso es lo más importante. Y una cosa, recuerden el tamaño de la caja de TLIF. Es tan pequeño que lo autoexpandible sirve para que la caja no se devuelva. Pero no pretendamos darle una altura sobredimensionada porque vamos a romper el end plate. Es como ustedes coger un clavo y tratar de expandir una madera. No, entre más grande sea la superficie, una mejor caja, tienen menos riesgo de esto. Con el TLIF, tengamos en cuenta eso con el end plate. Exactamente. Un último aporte al respecto, Néstor, es que en general las subsidencias las hacemos cuando no hacemos una buena preparación del espacio discal y queremos meter la caja martillando a lo loco. Eso contra el disco no podemos ir y ahí es donde la caja en general hace una subsidencia. Y otra causa de subsidencia es cuando el tubo no está perfectamente paralelo al espacio discal, sino que está en un sentido o en el otro, que nos obliga en general a trabajar con instrumental en un sentido no paralelo al disco, y eso nos genera más subsidencia. Creo que son estos conceptos los que hacen a la incidencia de la subsidencia, no el tipo de cajas. ¿Sí? El tipo de cajas autoexpandibles no tienen más fundamento que el que dijo Néstor, y eso aumenta la subsidencia por el hecho de pedirle a una caja lordosis, cuando no es una técnica que genere lordosis. Entonces, respeto a los templates, trabajo del espacio discal a conciencia y una buena orientación del tubo,
en general son los factores que disminuyen la subsidencia. Anderson acá nos pregunta, Juliana, ¿qué caja en general escoges? ¿Banana, Capstone? Normalmente eu uso a Capstone, é a que eu mais uso, mas às vezes a gente usa a banana também. Vai depender muito do... Aqui a gente tem uma dificuldade, às vezes, dependendo do tipo de convênio que a gente vai trabalhar, a gente usa um ou outro, mas a preferência é pelo Capstone. O instrumental é muito mais fácil de ser usado, né? Exactamente. Néstor. Nosotros, Alejo, digamos, tenemos las dos posibilidades con ISO en Colombia de colocar tanto la banana como el bullet. Ahora, el consejo que yo doy si estamos comenzando es que tengamos las dos a la mano si es posible, porque muchas veces queremos colocar una banana, pero si nos costó dificultad con el tubo, si no sentimos que la angulación sea buena, es preferible un bullet, porque vamos a dejar una banana mal puesta del lado contrario, del mismo lado sin llevarla hasta el lado contrario. O a veces tenemos temor de llevarla muy anterior. Entonces yo pienso que comenzando, a veces se hace un poco más fácil el bullet. Coincido con ustedes. Mismo si tenemos la opción de los diferentes tipos de caja, elegimos el bullet porque nos resulta mucho más fácil orientarla a través del tubo y nos permite poner la caja mejor donde queremos, pero creo que con la curva de aprendizaje uno puede colocar las cajas banana siempre tenga la chance de ponerlas bien orientadas y bien adelante, ¿sí? Sí. También nos pregunta John Abelo, ¿qué opinamos de la fijación unilateral? Bueno, John es una persona que tiene mucha experiencia en columna y yo quiero decir algo, bueno, puede sonar un poco chistoso, pero las veces que la he colocado unilateral es porque no pude colocarla de un lado, entonces digo, no, mira, hay estudios biomecánicos que dicen que con un solo lado es suficiente, pero a ver, hay estudios bastante serios más con accesos laterales y anteriores que con el TILIF, en donde si no hay listesis, si no hay lisis de la pars, si no hay una inestabilidad muy evidente, biomecánicamente unilateral, aparentemente tiene los mismos resultados que bilateral. En lo personal, pienso que si la compresión la puedo dar de ambos lados, yo prefiero hacerlo así. Y los casos que he tenido unilaterales por alguna dificultad técnica. Anderson. Concordo. Principalmente acho que a técnica da via posterior do TILIF, ela é uma técnica que ela depende muito de estabilidade para o cage gerar a consolidação anterior, que é o que a gente mais quer. Então, às vezes, a fixação unilateral, a maioria das vezes, ela vai ser insuficiente para poder gerar essa estabilidade que a gente quer no período de 12 semanas aí, que é o da consolidação da artrodese, né? Bien, coincidimos básicamente. Os laterais, sim. Bien. Nos pregunta Edgar si tenemos alguna recomendación con cajas expandibles. Creo que un poco la respuesta ya estuvo dada previamente. Juan Gottlieb de Argentina nos pregunta si también colocamos injerto entre las transversas, si usamos un separador con valvas, o si confiamos solamente en el clearance del disco. Hace la salvedad que en Argentina no tenemos BMP. Vos, Anderson, ¿cómo lo manejas eso habitualmente? Normalmente, do lado que a gente vai trabalhar, eu aproveito, às vezes, a transversa ali, tanto em cima quanto embaixo, se eu tiver acesso, já faço uma curetagem dela e tento colocar o enxerto ali também. Acho que nunca vai ser demais a gente colocar e suplementar aí além do espaço discal, né? Bien. Néstor? Usualmente, Alejo, no coloco el hueso suplementario intertransverso, porque trato de hacerlo, como se fijaron en el video, realmente todo tubular. Ahora, si soy muy obsesivo colocando hueso, el mayor hueso que pueda antes de colocar la caja. Recordemos el mensaje que nos diste en la charla inicial. El protagonista de esta cirugía son las cajas. Los tornillos son un suplemento para la compresión. Entonces, si creemos en ese argumento, obviamente que respeto, pues cuando se coloca el hueso intertransverso. Yo por la técnica trato de no hacerlo para no ampliar más el abordaje. Bien. Nos pregunta José Luis García Navarro si para esta técnica resecamos las facetas o también ampliamos la descompresión para retirar lámina y ligamento amarillo. Creo que un poco lo habías expresado, Néstor, previamente. No sé, Anderson, si vos habitualmente ampliás la descompresión, si sacás una faceta, si sacás las dos.
Só se tiver algum motivo de compressão, às vezes uma compressão um pouco maior ali perto do recesso lateral, ou às vezes tem uma estenose de canal associado, onde vai fazer over the top, como o Nestor falou. Mas se for só para tratar, por exemplo, uma radiculopatia, onde o que eu estou preocupado é com a raiz que está saindo aqui passando, eu não me preocupo com mexer no ligamento amarelo. Bien, coincidimos un poco todos y repetimos algunos conceptos. La retirada de faceta y de lámina está dada por la necesidad que nosotros necesitemos de hacer la descompresión. Si tenemos un quiste sinovial, como el caso de Néstor, estamos obligados a hacer una descompresión que nos asegure que liberamos la raíz pasante. No necesariamente hay que ir a verla, pero creo que no hay una receta de si sacamos una, si sacamos las dos, si sacamos la lámina. Creo que el concepto es que con esta técnica podemos hacer una descompresión en la medida que necesitemos ampliar la descompresión para cumplir el objetivo de la cirugía. ¿Cómo haces, Néstor? Nos pregunta aquí Andrés Cobar, ¿cómo verificás si la disectomía está completa y al mismo tiempo evitando invadir el platillo vertebral? Si tenés alguna recomendación al respecto. Estás sin audio, Néstor. ¿Lo escuchás, Anderson? Escutei. Acho que, na verdade, não sei se o Nestor está com problema de áudio, de retorno. De áudio, sim. Na verdade, assim, acho que as recomendações que o Nestor falou são ideais. E a sua também. Seguir direitinho a inclinação da placa vertebral. Se a gente conseguir tentar ter aquele feeling de onde está na placa vertebral e não só com o espaço discal. Tentar fazer uma inclinação da mão. E algumas das vezes, até quando está começando, uma dica às vezes usar o intensificador de imagem para ver se as suas pinças elas estão passando a linha média, ver se está conseguindo chegar do lado contralateral. Esse feeling que a gente vai ganhando com o tempo, às vezes no começo não tem que se preocupar. Use tempo, é um pouquinho mais de radiação, mas ela é importante para a curva de aprendizado numa técnica minimamente invasiva, né? Bien. Nosotros hacemos algo muy similar cuando colocamos el probe y vemos que pasamos del otro lado de la línea media, eso nos dice que realmente hemos hecho un buen clearance discal, y el concepto es ese. Al principio nos irradiamos más porque necesitamos ver dónde está la caja. Es parte de la curva de aprendizaje. Y de vuelta, si queda disco, la caja no va a ir a donde nosotros queremos, va a ir a donde el disco nos deja que vaya. Exactamente. Acá Juliana nos pregunta, Anderson, si existe ventajas entre el Metrix o el Quadrant en términos de abordaje. No entendí a pregunta. Si hay diferencias o si encontrás ventajas entre usar el Metrix, que es un separador tubular, y usar el Quadrant, que es el que tiene las valvas que se abren. Acho que tem diferença sim. Normalmente quando se usa o quadrante, você tem um espaço muito maior, uma área muito maior de trabalho, então ele fica muito mais parecido como você falou na sua aula, de você conseguir reconhecer melhor a anatomia. Então, às vezes, quem está começando é uma técnica muito melhor. E às vezes você usa 1 centímetro a mais de pele ali, mas te dá uma segurança, uma tranquilidade muito maior de trabalho. Então, eu prefiro até o quadrante para poder afastar, principalmente quando a gente vai usar mais de um nível, que é o que eu dei a ênfase aí do caso clínico. Alejo, ¿me escuchas? Sí, señor. Perfecto. De vuelta. Ok. No, quería hacer un pequeño comentario con una pregunta que hizo el doctor Ovalle, si mal no estoy. Responder dos preguntas en una, ¿cuál era el límite de un disco muy pequeño? Muchas veces no vemos el disco, pero si tenemos un fenómeno ex vacuo, o sea, tenemos gas dentro del disco, ahí cabe una caja. Seguro que cabe una caja. Entonces, ese es un dato importante. Ya se necesita tener cierto grado de experiencia para eso. Y preguntaba el doctor Uriza desde Bogotá que si he tenido expulsión de las cajas. Las tengo contadas 3. Y créanme que es una pesadilla. Y el principal consejo que doy es no vuelvan a colocar la misma caja, porque se va a volver a salir. Eso deja un camino. Por más que creamos que le cambiamos la dirección, o ponemos una caja más grande, o redireccionamos por el lado contralateral, o dejamos el espacio sin caja. Nos arriesgamos a solo hueso, lo dejamos, un manejo más conservador, pero esa caja se va a volver a salir. Por eso es importante tener en cuenta eso, porque sí existen las expulsiones de la caja, y los 3 casos los tuve en el E5 S1. Entonces es importante ese dato.
Néstor, y también ya que te tenemos ahí de vuelta, nos pregunta el doctor Ashan Ali Khan si para la enfermedad discal recurrente, supongo que hará referencia a la hernia discal referente, si es explicación uni o bilateral, creo que un poco lo habías planteado, ¿no? En cuanto a los tornillos, Alejo. A la fijación, sí. Sí, bilateral, como digo, casi que por protocolo, casi siempre bilateral. Aquí hace una pregunta interesante el doctor Telles en cuanto a la experiencia con pacientes obesos. Lo importante, doctor Telles, es cuadrar desde antes. Usualmente tenemos separadores bastante largos, ¿no? Si el separador es largo, no vamos a tener dificultad técnica. Lo importante es eso, que haya separador largo. Y el doctor Silva pregunta en los que colocar los tornillos antes para facilitar la entrada de la caja. Usualmente hago esto en las listesis móviles. Como se dan cuenta que canulamos antes, muchas veces lo que hacemos es que pasamos la barra del lado contralateral, eso corrige listesis, me favorece la preparación del disco. Cuando tenga el disco preparado, suelto mi barra, ¿verdad? Ya puedo colocar la caja del tamaño que yo quiera y técnicamente me facilita las cosas siempre y cuando la listesis sea móvil. Exactamente. Y es importante, en ese caso, el concepto que vos reforzás, Néstor, que es el probe el que va haciendo la dilatación del espacio discal. Si eso lo forzamos con alguna maniobra poco afortunada, o aflojamos los tornillos, o hacemos una suficiencia. Entonces ese es el trabajo, trabajar el espacio discal y tomarse el tiempo para hacerlo. Anderson, nos pregunta el doctor Vargas, que hablamos mucho de la diferencia con el espacio 5.1. ¿Cuál sería tu recomendación más importante para este espacio? O principal é ver a altura do ilíaco, ver se realmente a gente vai conseguir trabalhar a altura do ilíaco ali e entrar preparado para fazer, para se contentar às vezes com uma descompressão bem ampla, mas com posicionamento do cage como se fosse um cliff, não um cliff. Porque a maioria das vezes o ilíaco não permite que a gente vá abrir a mão, fazer uma obliquidade grande da mão para conseguir o lado contralateral. Então, se você estiver pensando em, às vezes, uma estenose foraminal bilateral, onde você necessita realmente uma descompressão indireta do lado contralateral, eu acho que tem que repensar a técnica, porque talvez a gente não consiga colocar o cage do lado, bem perto do lado contralateral. Essa é uma das principais coisas que a gente tem que tomar cuidado. E outra, ter certeza de que o paciente não tem nenhum desequilíbrio sagital. Porque se a gente trabalhar no espaço 5.1, que é com um mist leaf, uma técnica que não aumenta a lordose, a gente pode às vezes trazer um malefício para o paciente, aumentando muito mais ainda o risco de uma migração posterior do queijo. Bien, excelente. Alejo, hay dos comentarios. Bueno, aquí hace un comentario importante el doctor Ponce, que ha retirado 5 cajas, todas con mucho disco residual. Es el mensaje que hemos tratado de dar todo el tiempo. En manos expertas hasta un 30% de disco residual. Entonces, el cirujano se angustia cuando llegó al espacio porque está trabajando incómodo y el afán es meter una caja porque dicen, bueno, listo, metí la caja y no. Se genera una interfase hueso, disco, caja, que además de que la caja se resbale, pues va a ser una pseudoartrosis con el largo plazo y puede que al principio nos vaya bien, pero ese paciente va a ir mal. Entonces, el principal mensaje es gasten el tiempo necesario en la preparación de los end plate. Y Nicolás pregunta desde Bucaramanga, ambulatorio, Nicolás, algunos pacientes que arranquen cirugía a primera hora se podrían ir en la tarde. Nicolás tiene muchísima experiencia en cirugía endoscópica y ese es otro panorama, es decir, la endoscopia, como tú la haces, la incisión súper pequeña, el paciente va bien, aquí la manipulación, el martillo, muchas veces hace que necesite por lo menos 24 horas de una buena analgesia. Lo que a mí me ha funcionado mucho es infiltrar bien esos multífidos cuando uno está sacando el tubo y el trayecto de la fascia por donde va toda la barra. Eso hace que la recuperación sea más rápida y quieran irse pronto para la casa. Yo creo, Alejo, que podemos seguir con el caso clínico y hacer una pregunta al final para que podamos dedicarle tiempo al caso. Al caso, exactamente. Vamos, Anderson. Vamos lá.
Bom, nós vamos começar aqui com o caso clínico. Como eu falei, é um caso para a gente conseguir gerar um pouco de discussão aí mesmo, tá? Então, assim, é um paciente masculino, 45 anos, ele é policial militar, com uma queixa de dor lombar crônica, com piora progressiva há mais ou menos 1 ano, e há 3 meses ele iniciou um quadro de radiculopatia bem intensa, uma ciatalgia esquerda. Tá? Clinicamente, ele tinha bastante dor à palpação lombar, tinha muita dor à flexão lombar, e examinando neurologicamente, ele não tinha alteração de força ou reflexo, mas ele tinha uma parestesia fixa, tanto em L4 e L5 à esquerda, com um teste de estiramento radicular positivo. Né? Ele já tinha sido tratado com analgésicos e com pouca melhora da sintomatologia. Né? Era um paciente que já tinha anteriormente não tinha um histórico de dor lombar importante anterior, mas ele tinha um histórico anterior de um trauma, uma pequena fraturinha de L1, e essa era a radiografia dele. Eu não mostrei aqui o panorâmico, mas eu posso garantir que ele não tinha nenhum desequilíbrio sagital. A gente consegue ver aí uma alteração dos espaços discais L4, L5 principalmente, né, sem nenhum desvio aqui no plano coronal. Né? Eu pedi os exames de ressonância magnética, onde a gente está vendo aqui o corte central, à direita e à esquerda, onde a gente vê que há uma alteração, uma degeneração maior do disco de L4 e L5, já com diminuição da altura, o disco de L5 S1 mostrando uma pequena protrusão aqui, mas sem uma diminuição tão grande da altura. E à direita, a gente consegue ver os forames bem abertos. E à esquerda, aqui o forame de L4, L5 já um pouco mais fechado, e de L5 S1 mantendo, às vezes, uma patente boa, que já era esperado, de que a gente viu aqui centralmente que a altura dele estava mantida. Né? Eu tinha bastante... Aqui, vendo os cortes axiais, entre L3 e L4, a gente vê que não tinha nenhum grau de estenose, as raízes, aqui os forames bem abertos. Aqui a gente tinha um forame de L4 e L5 já um pouco fechado aqui desse lado, mas o principal do paciente, ele tinha os 2 forames aqui bem fechados. Ele tinha, clinicamente, uma compressão muito maior à esquerda do que à direita, e isso foi uma coisa que deixou a gente bem intrigado, né? Porque clinicamente ele tinha uma apresentação e nos exames de imagem ele parecia ter uma compressão muito maior à direita do que à esquerda, né? Ele tinha algumas alterações facetárias associadas que justificassem um pouquinho a dor lombar dele também. Para tentar complementar um pouquinho o nosso diagnóstico, entender um pouquinho melhor, nós solicitamos um exame de eletroneuromiografia, onde ele mostrou a ausência de radiculopatia à direita, mas ele mostrava uma radiculopatia em atividade em L4 e L5 à esquerda, que era bem condizente com os achados clínicos do paciente. Né? Então, assim, inicialmente, nós tentamos fazer um tratamento medicamentoso, até alguns bloqueios analgésicos, e durante os bloqueios, nós tentamos fazer foraminais, ele apresentava uma melhora parcial da dor, mas uma melhora fugaz. Ele voltava a ter dor rapidamente e mantinha um VAS de 5 para dor lombar e um VAS de 8 para ciatalgia, sendo bastante limitante para as atividades dele do dia a dia. Né? Baseado, né, nesses achados clínicos e de segmento, nós perguntamos assim para ele, né, se ele estava disposto ao tratamento cirúrgico, e ele foi prontamente, aceitou o tratamento porque ele estava bastante limitado. E aí agora, acho que vale bastante a pena a gente discutir a conduta, quais são as indicações que nós podemos ter aqui cirúrgica, né, que aqui a gente consegue ajustar bem. Clinicamente, então, a gente tem um paciente de 45 anos, jovem, com uma profissão onde ele exige muito da coluna, porque ele é policial militar, ele tem uma clínica de radiculopatia, com bastante dor lombar associada, exames que mostram uma compressão foraminal à esquerda
bilateralmente entre L4 e L5, né? E L5, S1, porque ele está com a raiz de tanto de L4 quanto de L5 ali comprometidas. Um exame neurofisiológico comprovando aí as lesões. E aí, como eu falei, acho que esse slide, ele mostra todas as técnicas possíveis que nós teríamos para fazer para tratar esse paciente, cada uma com seus prós e contras, né? Então, uma foraminotomia endoscópica, só para liberar alguns forames, a gente fazendo uma descompressão direta mais artrodese posterior, a técnica mais antiga que nós temos para tratar tanto a dor lombar como a radiculopatia, uma descompressão direta mais artrodese circunferencial por via aberta, tanto o TLIF quanto o PLIF por via aberta, as técnicas minimamente invasivas, que é o grande discussão de hoje, que é o MIST-LIF, ou a gente até tem as descompressões indiretas, via lateral anterior com a LIF, o DLIF, o L-LIF, e agora o OLIF, né? Então, na tomada de decisões, o que a gente pensou? E aí até aqui uma sugestão, a senhora acha que a gente abre um pouco para discussão agora ou apresenta o final para a gente poder discutir o que foi feito? La discusión ahora, Anderson, y al final Perfeito. presentas la solución del caso. Perfeito. Então, assim, qual foi o meu pensamento? Então, na foraminotomia endoscópica ou percutânea, eu acredito que a gente conseguiria melhorar um pouco a dor irradiada do paciente, a gente conseguiria abrir bem os forames, mas em compensação a gente teria uma dificuldade em tratar a dor lombar, que era uma dor lombar de 5. Então, a foraminotomia isolada, eu acho que ela não seria adequada para esse paciente nesse sentido, principalmente sendo em 2 níveis, né? A descompressão direta com artrodese via convencional é uma técnica que a maior parte das vezes ainda é o padrão ouro, mas eu acredito por a gente não conseguir trabalhar no disco, e como nós falamos, foi muito bem falado por vocês, que é o grande protagonista da cirurgia, a gente faria um tratamento que seria parcial. Muito provavelmente a gente levaria a uma compressão secundária por uma falência do disco que entraria num processo de degeneração. Entre agora a descompressão direta, mais a artrodese aberta e minimamente invasiva, aí a gente entra nas vantagens das cirurgias minimamente invasivas, que foi já exatamente que a Alejo acabou de falar. Então você trata, o paciente tem menor risco de complicações, um menor sangramento, uma hospitalização muito menor risco de infecção. É uma técnica que hoje ela está muito bem difundida. Hoje os custos dessa técnica são muito mais factíveis na maioria dos países, né, com resultados excelentes. E na última opção, que seria a descompressão indireta ou lateral, acho que a grande coisa que a gente teria aí de dificuldade seria a gente fazer basicamente uma descompressão indireta, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de restauração do equilíbrio sagital. Um ALIF em 2 níveis, às vezes o L4, L5, dependeria muito do posicionamento dos grandes vasos, ver se seria uma contraindicação para fazer isso ou não, mas seria uma boa indicação. O lateral, ele teria grande dificuldade de acessar L5, S1, onde a gente tem uma compressão ali, e às vezes é uma contraindicação por causa do ilíaco. E o OLIF, eu não sei vocês aí, mas aqui no Brasil nós não temos ainda disponível o OLIF 5.1. Então a gente teria que, para tratar os 2 níveis, talvez fazer 2 tipos de acesso, fazer um OLIF L4, L5 e fazer um ALIF L5, S1. Então, pensando em todos esses prós e contras das técnicas que a gente tem disponível, o pensamento realmente foi a gente trabalhar com a descompressão direta, artrodese minimamente invasiva, né? E esses são os resultados. E esse é um caso que eu trouxe para a gente gerar, tem muitas dificuldades que a gente teve no intraoperatório, as dificuldades de trabalhar com 5.1 que está aqui, né? A decisão de abordar os dois níveis ou não, a dificuldade que a gente teria da dissociação teoricamente clínico-radiológica, de ter no exame uma compressão um pouquinho mais de um lado e o paciente ter clínica de outro. E aqui dá para mostrar bem a inclinação do cage de L5-S1, que ela sai basicamente como uma indicação de um PLIF, não de um TLIF, né? Anderson, ¿puedes pasarnos por favor el corte axial de la resonancia? Sí. Boris, me gustaría que le dieras audio a Yamil, por favor, si es posible. Pásate, Anderson, al sagital un segundo. Aquí quiero, Alejo, tu opinión. Vemos que el paciente tiene dolor axial
y dolor radicular. Pero la altura de los discos, sobre todo 5.1, no se ve disminuida. ¿Qué tanta utilidad le das aquí a una decompresión indirecta? Porque no creo que se vaya a ganar mucha altura. ¿Cómo enfocarías tú en este momento un tratamiento para este paciente? Bien, esa es una muy buena pregunta, Néstor, porque en general la descompresión indirecta requiere de que uno pueda restaurar la altura del espacio discal y foraminal. En este caso, ese disco 5.1 tiene una altura bastante conservada, entonces es poco probable que una descompresión directa vaya a ser suficiente. Entonces, me plantearía hacer algún gesto de descompresión directa, como planteó bien Anderson. Lo tenemos a Yamil aquí abajo con audio. ¿Está con audio, Yamil? ¿Nos escuchás? Está sin audio, Yamil. Sí, sin audio. En general, ese es un poco el planteo. Este paciente tiene también respondiendo a algunas de las preguntas del chat. Nos preguntaban si tenía una estenosis bilateral, qué vía elegíamos. La verdad que depende mucho si los discos tienen movilidad, si podemos hacer descompresión indirecta. La vía de elección depende del balance sagital, del nivel afectado, de la ventana vascular, del psoas, de la disponibilidad de instrumental. Y ya lo tenemos a Yamil. Yamil, ¿cómo ves ¿Me esto? escucha? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Sí, es verdad, estábamos hablando de un paciente con dolor mecánico principalmente, fue lo que escuché, lo último que escuché. Tiene ambas, Yamil, tiene ambos, ambos, mecánico y radicular. Ok, y sí, vemos que tiene cambios ya en los endplates del L4 L5 con colapso. El L5 S1 no tanto, pero también tiene enfermedad discal. Anterior a eso vi las imágenes sagitales y también se pudiera hacer todo indirecto con una vía oblicua anterior en este caso para atender ambos Yamil, lados. además de ser un gran gurú de la cirugía anterior, tiene muchísima experiencia en OLIF 5.1. Eso le da, creo que una grandísima ventaja sobre la mayor parte de los cirujanos. Yamil, en ese disco 5.1 que está bastante alto, ¿cuál es el rol, en tu opinión, para la descompresión indirecta? Sí, está bastante alto. Está alto, sí, está un poco alto, pero al quitar el disco hasta la parte más posterior y estabilizarlo, pues le va a crear ya no va a tener síntomas dinámicos, ¿verdad? No se va a pinchar más el nervio, a menos que tenga un fragmento extruido. Y a pesar de eso, con el OLIF, especialmente en 5.1, que tenemos acceso directo a la parte posterior del disco, pues podemos removerlo por vía anterior como si fuera un caso cervical, para tener la analogía. Sí. Anderson, regálanos los cortes axiales, por favor. Aquí, con lo que estaba hablando Yamil, digamos que 4.5 tiene una ventana muy buena para OLIF. Sí. Y 5.1 tiene unos vasos bastante buenos para hacerle hay mucha grasa alrededor de los vasos, hay mucha grasa. Todos los vasos se ven que están como que suspendidos en la grasa. Así que debe ser un abordaje bastante limpio para llegar a D5S1. Entonces, si ven ahí, lo que tiene es un poco de estenosis en el lado derecho, en el receso lateral de 5.1. O sea, no es una estenosis tan marcada, diría yo, que yo creo que con un poco de distracción ahí remover el disco le va a mejorar. Sí. Un dato que quería preguntarte, Yamil. Digamos, en tu gran experiencia con los abordajes anteriores, ¿cuáles casos tú dejas para TILIF? ¿Cuáles casos tú dices, no, no me voy por una vía anterior, voy a hacerle un TILIF? TILIF se ha convertido en mi práctica en la opción número 2, si no logro entrar. Principalmente, pues, que haya alguna cirugía previa en el retroperitoneo, un paciente irradiado por cirugía de próstata. He entrado, pero no es fácil, no es un caso fácil para entrar. También cirugía retroperitoneal o cirugía de riñón también lo va a dificultar un poco. Se puede hacer, pero son casos sumamente difíciles y hay veces que no puedes entrar y tienes que abortar. La razón principal casi siempre es anatomía de los vasos. Así que cuando estamos en L5S1 y tenemos
un nivel transicional y vemos que la bifurcación de los vasos está justo a nivel de disco, pues va a ser prácticamente imposible entrar. ¿Y en cuál caso dices, no, tengo que decomprimirlo directamente sí o sí y me toca vía posterior? Ya no contraindicaciones vasculares, sino Ajá. de defender el TLIF como técnica. Pues un caso de un paciente mayor que tenga unas facetas bien grandes, haya calcificación del ligamento, no hay tanto colapso del disco, sino más bien una hipertrofia y una espondilosis marcada por los elementos posteriores, pues entonces ahí y síntomas bilaterales, pues entraría por atrás y haría una descompresión directa. Y si hace falta, pues un over the top y atender si es bilateral. Okay. Néstor y Anderson, ¿qué opinan de los quistes sinoviales? ¿Esos son para ustedes indicación de descompresión directa? ¿Se sienten cómodos con una descompresión indirecta? Para mim, em geral, eu acredito que seja não uma indicação absoluta, mas acredito que uma descompressão direta você consegue agir exatamente no problema, né? Você consegue ressecar a faceta, você tem certeza de que aquele problema não mais vai retornar ali. Quando você faz uma descompressão indireta, você tem que garantir que você está conseguindo uma artrodese bem grande para tirar a instabilidade ali do cisto facetário, né? Algumas das vezes ele fica um pouquinho de fibrose ao redor da raiz, no momento da formação dele. Então, por isso que eu acredito que fazendo uma descompressão direta, a gente tem mais segurança de ter resolvido o problema ali mesmo, da compressão. Yo, Alejo, pienso que, digamos, el quiste facetario para mí es un sinónimo de mucha inestabilidad, aunque hay pues estudios que se funciona, que tal, se puede hacer una mini de compresión, pero en lo particular prefiero hacerlo con decompresión directa y estabilizarlo, porque a ese paciente le voy a volar la faceta completa para hacer eso. Ahora, acá comentaba el doctor Pablo Vela desde Pereira, que tiene muchísima experiencia también en ALIF. Fue la persona que me enseñó a hacer ALIF, que en este caso hubiera preferido 2 ALIF. Yo estoy de acuerdo con él, concuerdo. Yo hubiera hecho un ALIF 5.1 y un OLIF 4.5 y en el mismo procedimiento fijo al paciente con los tornillos percutáneos, que es una de las preguntas que hace el doctor Ponce, que si se acompañan estos OLIF de tornillos percutáneos. Estos OLIF están diseñados igual que los laterales para hacer 360 grados, dar una estabilidad con los estudios biomecánicos que están hechos así. Hay unas condiciones especiales de cirugías previas, de un paciente muy añoso, de alguna dificultad técnica, que uno se aventura a hacerlos standalone. Y un consejo grande que dan pacientes que tienen mucha experiencia también en esto, cirujanos con mucha experiencia, es en adultos mayores no emocionarnos con cajas grandes. Cajas muy grandes, sobre todo en accesos laterales, OLIF o DLIF, están acompañados de una subsidencia. Entonces, tener mucha prudencia con los adultos mayores de qué tipo de cajas les colocaríamos en estos casos. Bien. También acá, bueno, David nos está respondiendo que sí, que creo que todos los cirujanos que hacemos esta técnica de OLIF hacemos tornillos posteriores. Es importante el punto que nos comentaba Anderson, ¿no? Que tenemos diferencias en Latinoamérica con respecto a la provisión de los implantes. El hecho de no tener un OLIF 5.1 implica muchas veces un OLIF y eventualmente girar el paciente. Y algunos pacientes que por ahí no aceptan 2 cirugías para tratar una sola patología. No les cuesta mucho el concepto del doble abordaje, así que creo que es una alternativa válida poder hacerlo todo por detrás, siempre limitado, ¿no? con el acceso a la tecnología que tengamos en los diferentes lugares. Sí. En este caso, Alejo, hay un dato importante, porque este caso es un caso que tenemos del día a día, y muchos dirán, bueno, es mucha cirugía instrumental, ese paciente que pasa, yo lo manejaría conservador. Anderson dijo, ya se le dieron todas esas opciones, y siempre es importante hacer el ejercicio, cuánto dolor axial tiene este paciente, cuánto dolor radicular, si prima uno solo o si son los dos. Yo pienso que la clínica siempre nos tiene que hacer decidir qué tipo de cirugía le hacemos a un paciente en estos casos. Por las curvas que se dan, por las enseñanzas que hay en nuestras escuelas de medicina, la vía posterior va a seguir siendo durante mucho tiempo la primera elección en muchas escuelas. De hecho, todavía hoy en 2020 tenemos escuelas donde no se enseña vía anterior.
Entonces, por eso es importante, digamos, el conocimiento de esta técnica. Ahora, una de las razones por las cuales trato de no hacer 2 TILIF es la demanda en tiempo que a mí me dan 2 TILIF. Como decía, hay que preparar muy bien el emplay, todo. 1, me lo aguanto. 2, a veces dan ganas uno de salir corriendo y es mucho más fácil colocar 2 cajas anteriores que hacer 2 TILIF bien hechos. No sé, Alejo, si piensas igual. 100%, 100%. Me planteo sin lugar a dudas un alif olif y unos tornillos percutáneos antes que un TILIF de 2 niveles, sin lugar a dudas. Creo que es un poco también la curva de lo que hacemos y enseñarle a nuestros pacientes que, como vos decís, eso parece más, pero la verdad que es menos para los pacientes, menos tiempo de cirugía, cirujanos menos cansados, menos tiempo de quirófano, pero eso va de la mano de la curva Sí. de aprendizaje. Sí. Y aquí Fernando Ponce nos dice que ha retirado 5 cajas de TILIF, Sí. en todos ha notado mucho disco residual. Es un poco lo que hemos charlado, Sí. básicamente. La cirugía no empieza cuando uno llega al disco, la cirugía, pero no termina ahí, la cirugía recién empieza y es clave el trabajo discal, de hecho es la cirugía. Alejo, mira, Alberto pregunta el tiempo. Un tiempo promedio de un TILIF bien hecho por nivel está más o menos en 90 minutos, ya cuando hay bastante experiencia. Anderson, por favor, el doctor Javier Mata ha preguntado 2 veces. A él le parecía más comprometido constitucionalmente por la disposición de las facetas y la estrechez del receso lateral 3-4, 4-5, pero él no veía tan comprometido 5-1. ¿Qué te llevou a tomar la decisión de hacer 5-1 e 4-5 e não 3-4? Basicamente porque clinicamente ele não tinha nenhum sinal de radiculopatia de L3 ou L4, ali de 3-4 principalmente. E por isso que eu pedi eletroneuromiografia, que em geral eu uso para ajudar em alguma, tirar dúvida de qual raiz que está mais comprometida ou não. E a eletroneuromiografia veio assim, conclusiva de não ter nada na raiz de L3. Um risco que ocorria se, por exemplo, às vezes passando ali pelo recesso de 3-4, a raiz de 4 poderia estar comprometida. Mas como clinicamente ele não tinha esse sinal, eu fiquei mais tranquilo de fazer só 4-5 e 5-1. Mesmo sabendo que o disco de 3-4 ele tinha sinais, mesmo aqui já no sagital, a gente já vê aqui, mas uma olhada aqui, ó, por exemplo, em 3-4, os forames parecem estar bem abertos, mais do que 4-5. Então foi nisso que eu me baseei em indicação. Gracias. Hay 2 preguntas, Alejo, interesantes y me gustaría que por el chat respondieran tanto Yamil como Pablo Vela. Hablan de los ALIF standalone. Yo ya di el concepto mío, prefiero hacer los 360, pero quisiera que por el chat ustedes escribieran en qué situaciones hace un standalone o si son cajas autoestables, que es algo completamente diferente. Pablo responde que prefiere sacar el TILIF migrado hacia anterior por una técnica de ALIF. Yo no me he encontrado con esa situación en todo el tiempo que tengo de experiencia quirúrgica. Yamil aquí dice que le ha llegado una caja migrada por fuera y la trata de sacar por OLIF. Pablo dice que la saca por ALIF. Digamos que son diferentes opciones que se pueden hacer en estos casos. Eleazar pregunta cuándo ALIF y cuándo TILIF. Creo que veíamos que si queríamos una descompresión necesariamente directa, acudíamos al TILIF, o si tenemos una no alteración del balance sagital importante, el TILIF puede ser comparado con todas las otras técnicas. Si es la que yo domino y es la que yo hago y no tengo alteraciones del balance, prefiero que sea el cirujano con la técnica que domine lo que quiera hacer para que realmente se sienta cómodo. Alejandro, pregunta Santiago Vallejo, porfa, que en canales estrechamente severos, ¿qué tanto crees en la descompresión indirecta? La descompresión indirecta requiere básicamente que haya algún tipo de movilidad en el espacio discal. Por eso esa pregunta la estaba yendo, es un poco compleja de responder. Si tenemos un canal severamente estrecho, que tiene el disco colapsado, que no hay posibilidad de abrirlo y retensar los ligamentos y restaurar la altura foraminal, retensar el ligamento amarillo y demás, la descompresión indirecta en general no está indicada. Esos son los casos donde nos podemos plantear una descompresión tubular over the top, una split espinosa, porque no hay inestabilidad en el segmento.
En general, para hacer una descompresión indirecta en los canales estrechos, severos, leves o moderados, necesitamos que el disco se mueva para que nos permita colocar una caja de la que fuese, por la vía que elijamos, en el espacio intersomático y restaurar la altura. Eso es lo que nos va a dar la diferencia entre poder hacer descompresión directa o indirecta, independientemente del nivel de estenosis. Si por ahí la pregunta va relacionada a que es un canal estrecho, en un disco fijo, con una hipertrofia facetaria, con facetas bloqueadas en las tomografías, en ese caso la descompresión indirecta no va a ser efectiva o vamos a tener una subsidencia. En ese caso, en los cuales no hay inestabilidad, no hay movilidad del espacio discal, facetas bloqueadas, es mucho más sencillo una descompresión directa tubular sin necesidad de fijación. ¿Sí? Una descompresión en la cual respetamos las facetas y hacemos una descompresión. Pedro Couri de Brasil hace una pregunta bastante interesante. Pedro, cuando yo falo de preferencia de 2 ALIF, no es pensando en las complicaciones del TLIF, es que por tiempo hago más rápido 2 ALIF con la fijación percutánea que dedicarme a hacer 2 TLIF. Más por eso. Pero si tú consideras que te sientes cómodo con los TLIF en 2 niveles y no hay contraindicación para hacerlo, es completamente válido. En la pregunta anterior que habíamos hecho de los standalone o si eran cajas autoestables, Pablo nos dice que caja autoestable hasta 2 niveles en pacientes jóvenes, hombres 55, mujeres 50. Bueno, soy un joven todavía, eso es buenísimo. Sin osteoporosis. Sí, entonces vamos para autoestable que puede permitir tener una mejor movilidad. Quiero que nos escriba de pronto en el chat para responderle a Santiago. Nicolás Prada, ¿qué opinas de cajas nuevas guiadas por técnica endoscópica? Tú, Nicolás, ¿tienes alguna experiencia en guiarte por endoscopia cuando estás colocando una caja? Yo no tengo experiencia en endoscopia. No sé, Anderson, Alejandro, ¿tienen experiencia de posicionar cajas con esto? No tengo, la verdad no tengo experiencia. Ok, Alejo, esta pregunta. Diga. Una pseudoartrosis con un paciente que le has hecho TLIF, ¿qué haces? ¿Lo revisas posterior, unilateral, anterior, lateral? ¿Qué le haces? En general, te diría que si ha fracasado por vía posterior, esto es un concepto global, intentaría ir por una vía distinta. Intentaría ir por una vía anterior o por una vía lateral. Dependiendo mucho de la ventana vascular, de la ventana del psoas y las condiciones anatómicas. Pero en general, te diría que si tengo una pseudoartrosis sintomática de un TLIF, mi idea inicial es ir por abordar el espacio discal por un lado distinto. En general, si es un 5-1, mi primera elección es siempre ALIF. Sí. Si es en los niveles de arriba, intento hacerlo por ALIF o por vía lateral. Y ahí difieren las circunstancias, si está instrumental suelto o no, si lo hacemos en 2 tiempos o no, pero te diría fijación bilateral seguro y abordaje al espacio discal por un canal que no esté explorado habitualmente. De preferencia, una vía anterior o una vía oblicua. Y como te decía, si el instrumental, si los tornillos están sueltos también, muchas veces, como hace Pedro Berjano, podemos retirar el TLIF y colocar una caja en ese mismo acto. Si el instrumental está firme y demás, muchas veces soltamos la barra para permitir una adecuada movilización del espacio discal, sacamos el TLIF, que cuesta menos de lo que uno se imagina, colocamos un soporte anterior con un buen aporte biológico y ajustamos nuevamente la barra o cambiamos de instrumental. Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final. Queremos agradecerle a todos los participantes por sus grandes aportes. Gracias a todos por este tiempo que hemos compartido. Estábamos un poco pasados, pero las preguntas estaban muy interesantes y creo que pues hemos respondido muchas de ellas. Ahí últimamente, ya para finalizar, de lo que le habíamos preguntado a Nicolás, que decía que había que hacer una buena foraminoplastia para poder colocar una caja. Anderson, Alejandro, Yamil, muchísimas gracias. Obrigado. Y bueno, de acuerdo a lo que diga nuestro patrón Baranov, próximamente se hará un nuevo webinar en estos momentos de cuarentena que pienso que es muy agradable para todos. Sí. Gracias por la participación. Muchas gracias, profesores, doctor Anderson, doctor Néstor, Alejandro, muchas gracias. Gracias a todos por engancharse. Gracias también por sumarte. Les aviso cuando subamos esta grabación. Gracias. Obrigado. Obrigado. Gracias, gente. Muchísimas gracias.